Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Iván Kusakovic y vengo a hablarles sobre la biogenética del lupus, o sea, genes y lupus. Este es un tema que me interesa bastante desde hace tiempo y en el que hemos empezado a investigar y sobre el que recientemente nos han dado financiación, así que podremos hacer una serie de cosas. Vamos a dividir la charla en tres partes. Primero, les voy a hablar de los conceptos básicos que relacionan los genes y el lupus. Luego vamos a hablar brevemente de por qué existe una diferencia entre sexos y por qué aquí hay tantas chicas. Y por último vamos a hablar de medicina personalizada, pero no del futuro, sino cosas que existen ya, que se puede aplicar de la transcripción de genes a los tratamientos en el momento actual. Sobre los conceptos básicos, vamos a hablar primero sobre lo que son las firmas genéticas. Nosotros tenemos una serie de genes, como 20.000 genes, que sirven para expresar proteínas y una parte del genoma, que son los intrones, que sirven para regular esa expresión. Pues bien, los genes sirven para hacer distintas funciones moleculares, pero no van solos, sino que se agrupan y varios genes diferentes sirven para hacer la misma función molecular. Esto es lo que se llaman firmas genéticas. Y las firmas genéticas sirven para decir en un determinado paciente, si hay varios genes que se expresan en un mismo sentido, saber, este paciente tiene la firma del interferón, que es la más famosa, activada. Pues a lo mejor podemos actuar sobre este mecanismo. ¿Qué son los intrones y qué son los exones? Y sobre todo, ¿por qué lo digo? Los exones son la parte del gen que sirve para hacer proteínas, como si fueran los ladrillos que sirven para hacer la casa. Y los intrones es el libro de instrucciones que te dice cómo hay que colocar los ladrillos para que la casa funcione correctamente. Entonces, en el lupus se ha visto que apenas hay alteraciones genéticas en los exones. Entonces, por ejemplo, algunos estudios de exoma completo, etcétera, que en otras enfermedades son muy útiles, para el lupus no valen. Y en cambio, lo que está alterado es como el libro de instrucciones, es decir, la regulación de cómo esas proteínas se sintetizan. Bien, en el lupus no vamos a ver alteraciones de exones, vamos a ver alteraciones de intrones y esto tiene su repercusión. Genómica y transcriptómica, estos son conceptos que es bueno que les suenen porque esto de los genes y el lupus no es futuro, sino que sea presente. O sea, les voy a mostrar posteriormente que hay estudios que ya se están haciendo, que ya se podrían hacer en un paciente concreto para predecir cosas. Genómica es como tenemos el ADN. El ADN con matices más o menos lo tenemos igual a lo largo de toda la vida. Y es como somos. Pero tú cuando naces no tienes lupus y a lo largo de la vida lo desarrollas con el mismo ADN. Entonces tiene que haber algún problema en cómo esos genes se expresan a ARN, que es la transcriptómica. Y para mí es lo más interesante y es lo que más aplicación a la práctica clínica creo que puede traer. Y es cómo estás en este momento. Ahora, seguro que esto de los genes tiene que ver con el lupus, lo sabemos con seguridad. Pues bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, primero por estudios epidemiológicos, no es tan reciente, pero sí me gusta, la verdad, porque dice esta tablita que te dice que si hay dos gemelos y una es chica, por ejemplo, y tiene otra gemela, tiene una probabilidad de 274 veces mayor de tener lupus que si no tuviera esa gemela con lupus. Y si es chico, como el lupus en el chico es casi 10 veces menos frecuente, pues si dos hermanos gemelos son idénticos y uno tiene lupus, el otro tiene 2.600 veces más probabilidad de tener lupus. Esto yo creo que dice bastante claro que hay relación con los genes. Pero este estudio de este año ya lo demuestra como un poco más fehacientemente todavía, utilizando un único gen que se llama ELF1. Este ELF1 está expresado en los linfocitos T CD4, se ve cómo se transcribe, o sea, el número de copias que hay en sangre de este gen único.
Y se ve que en los pacientes con lupus este nivel es menor que en los controles sanos. Y esta tablita de la izquierda, que es el área bajo la curva, es como tú pones un punto de corte en el ELF1 y si está por debajo de no sé qué, es probable que tiene lupus con una probabilidad de más del 90% en este caso. Es decir, esto es genético, o por lo menos tiene un componente genético muy importante. Y este componente genético también se traslada al hecho de que es mucho más frecuente en mujeres, o sea, esto tiene su razón de ser. En parte son los estrógenos, aunque solo en parte. Los estrógenos, por una parte, van a activar a microRNAs, los cuales a su vez van a facilitar la transcripción de genes que se relacionan con el interferón, y el interferón es inflamación. Y esto en parte demuestra por qué los estrógenos como tal tienen relación con la inflamación y con la firma del interferón. Pero no son solo los estrógenos. ¿Por qué? Porque los hombres también pueden tenerlo, porque las mujeres posmenopáusicas también pueden tenerlo y porque hay mutaciones como la del TLR7 y otras que pueden dar lupus en niños que todavía no tienen, en niñas que todavía no tienen hormonas. Y esto es por el número de cromosomas. Se hizo un estudio muy interesante y se vio que la gente que le sobraban cromosomas tenía más lupus. Y esto es una cosa muy curiosa. Por ejemplo, la gente que tenía 3 cromosomas X siendo mujer o 2 cromosomas X siendo hombre, XXY, pues en esos casos la probabilidad de tener lupus se disparaba. Si en unos la probabilidad en la población general era 1 de cada 50.000, en la probabilidad de tener los cromosomas raros, pues en los pacientes con lupus era 1 de 900. Es decir, hay una relación muy clara con el número de cromosomas X. ¿Y esto por qué? Bueno, pues he hecho esta revisión este año recogiendo toda la literatura y más o menos sí que se sabe ya por qué ocurren estas cosas. Tiene que ver con la inactivación del cromosoma X. Es decir, los chicos tienen un cromosoma X, son XY, pero las chicas tienen 2. En todas las células, los cromosomas X, uno de ellos se tiene que apagar, como una luz. Pero ese apagado no es completo, sino que ocurre de forma incompleta. Y esto no es un error, esto tiene que ser así por una serie de mecanismos. Y esto influye en por qué las mujeres tienen más cromosomas X. La inactivación del cromosoma X empieza en una secuencia que es CIST, se llama así, siempre empieza por ahí, es un long non-coding DNA, bueno, un trocito de DNA que se une a una parte siempre la misma del cromosoma X y empieza a doblarlo, a plegarlo. Cuando está plegado el cromosoma X no se puede leer, no se puede transcribir a proteínas, no puede producir inflamación. Pero algunos genes se escapan a esto. Hay genes que no están bien doblados, es como una camiseta. Tú doblas una camiseta y la guardas en el cajón, no te la puedes poner. Pero cuando la empiezas a desdoblar, pues ahí es cuando ya te la puedes poner. Entonces, hay genes que se inactivan en el cromosoma X cuando se dobla, la mayoría, el 77%. Otros tienen que estar obligatoriamente activos siempre, porque van a servir para dividir las células, para la mitosis y para la meiosis. Y sin embargo, otros, que estos son los más interesantes, se activan de forma constitutiva, es decir, en unos pacientes sí se activan y en otros no. Y casualmente, los genes que en unos se activan y otros no, todos ellos tienen que ver con inflamación directa o indirectamente relacionada con el interferón y todos ellos se han asociado muy claramente con el lupus y algunos de ellos incluso tienen diana farmacológica como el TLR7 que está en investigación. Entonces, esto es lo que hace que las mujeres tengan mayor proporción de lupus que los hombres, la inactivación del cromosoma X y los estrógenos. Y por último, la tercera parte de la charla, aquí quiero hablarles de 3 ejemplos. He traído 3 artículos, los 3 publicados este año, que son muy interesantes y en los que se aplica esto de la transcriptómica que hemos hablado a la práctica real. Uno de ellos hecho por el grupo de Granada, la doctora Alarcón Riquelme, firmada también por Ioannis Paraonidis, vamos, es internacional, y en ellos se compara cómo se transcriben los genes en los pacientes que están bien, que tienen la actividad baja de enfermedad o que están en remisión, y los que están con el lupus activo. Y en ellos se ve que hay una serie de mecanismos moleculares, de los cuales afortunadamente no les voy a hablar, que tienen que ver con por qué
en los pacientes que tienen brote está más alto y esa actividad baja en los pacientes que están en remisión. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque estas van a ser las dianas que nosotros podremos atajar y por qué en unos pacientes funcionan los tratamientos y por qué en otros no. Porque hay varios mecanismos y todos esos mecanismos no están a la vez todos en todos los pacientes. Cada lupus es diferente porque se debe a varios genes, es poligénica. Entonces, dependiendo de los genes de tu padre y de tu madre, es por ese motivo por el que se van a producir estas alteraciones. Algunas tienen que ver con cómo se repara el DNA y el RNA, otros van a tener que ver con el interferón, otros van a tener que ver con citoquinas inflamatorias y esto a su vez va a ser interesante para intentar tratarlo y para predecirlo en nuestro paciente. Este segundo artículo habla de la respuesta al tratamiento, también muy interesante. Lo que hacen es medir estas firmas genéticas, el transcriptoma, el número de copias de RNA en distintos genes antes del tratamiento y después del tratamiento. Y lo ven en distintos medicamentos que utilizamos de manera muy habitual en el lupus. Vemos la ciclofosfamida, vemos el belimumab, vemos el rituximab, ¿vale? Y entonces se ve que cada uno de ellos actúa sobre distintas dianas genéticas y disminuye la transcripción. Por ejemplo, la ciclofosfamida disminuye la firma del neutrófilo, que se ha visto que está aumentada en la nefritis lúpica, por eso desde hace, yo que sé, casi 30 años que se utiliza nefritis lúpica, y además disminuye otras cosas, disminuye la activación de los linfocitos TCD4 y en menor medida, pero también de los linfocitos B. Los otros dos medicamentos, como actúan claramente sobre los linfocitos B, pues producen una depleción, una más profunda y otra menos profunda, de los módulos de genes relacionados con los linfocitos B. Entonces, ¿qué gracia tiene esto? Que si tú sabes los módulos genéticos que tiene tu paciente, podrías predecir cuál sería el tratamiento óptimo, por lo menos de estos tres. Pero si hoy es de estos tres, mañana será de todo el armamentario que hay de lupus, porque tampoco tenemos tantos. Y además el artículo este también es muy chulo porque te dice, según las firmas genéticas, qué paciente es más probable que llegue a la remisión cuando le empiezas a tratar. Primero de ellos es la firma del interferón, que es la más famosa, sobre todo porque la mayoría de medicamentos que utilizamos, empezando por el Dolquine, de forma indirecta, a través del TLR7 y 9, va a disminuir el interferón. Entonces eso tenía su lógica, pero también hay un módulo de interleuquina 1 elevado, módulo que puede tener interés sobre todo en la nefritis lúpica y que puede tener interés porque tenemos medicamentos que bloquean esto y que hasta ahora nunca hemos utilizado en el lupus. Y por último, la migración de los neutrófilos. Y a la vez que estos mecanismos nos predicen que las cosas van bien, también otros mecanismos nos predicen que las cosas pueden ir mal, que es cuando hay genes relacionados con alteraciones de la quimiotaxis, que quiere decir cómo los neutrófilos salen de los vasos y se quedan pegados en los tejidos. Si se quedan pegados en los tejidos, es más difícil despegarlos y tratarlos. Y este último artículo que les quiero enseñar es cómo a través de la firma del interferón, que es la más conocida, se puede predecir cómo el paciente responde o no al belimumab. Se ha hecho con belimumab, pero probablemente se podrá hacer con anifrolumab, lógicamente, y lo mismo con otras firmas genéticas. Entonces, primero cogen los genes que se utilizan para medir la firma del interferón de manera clásica, que son estos de arriba, y por análisis bioinformático hacen un estudio de cuál es la mejor manera de que pocos genes predigan una buena respuesta. Y consiguen solo resumirlo a 5 genes, que eso sería bastante barato de hacer en la práctica clínica. Prácticamente es como hacer la PCR del COVID, pero de 5 virus. Entonces, esto se podría hacer casi que ya en la práctica clínica. Y además se ha visto que estos 5 genes, según el número de copias de cada uno, esto predice la respuesta al belimumab, que es la respuesta SRI, que es un marcador de respuesta clínica bastante exigente y lo predice a 12 meses.
Entonces, además, con un área bajo la curva, que es lo que les expliqué antes, de más de un 90%. Es decir, si tienes la firma alta, es muy probable que respondas al belimumab. Lo mismo se va a hacer con todos los demás estudios. Por último, los mensajes que quiero que se lleven claros a casa para tener este primer acercamiento al complejo mundo de los genes es que los genes se van a relacionar con el lupus de forma inequívoca. Segundo, que el lupus se debe a varias mutaciones, unas las recibimos de nuestro padre, otras de nuestra madre, y es por tanto una enfermedad poligénica. Pero sin embargo, algunas mutaciones de cosas claves relacionadas con el lupus pueden producir mutación de un único gen, el lupus. Por ejemplo, un caso que sale en el periódico de una chica con mutación del TLR7, del C1 inhibidor o de la reparación del ADN. Además, el lupus es más frecuente en las mujeres por los estrógenos, pero no solo por los estrógenos, sino también por los mecanismos de inactivación del cromosoma X, y el estudio del número de copias de ARN de distintos genes puede predecir qué grupos de pacientes nos van a responder a un tratamiento y cuáles a otros. Y eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias. Buenas. Soy la primera afectada por el tiempo porque está el coffee esperándonos, pero me vaya a disculpar porque me parece que han sido dos ponencias súper interesantes y aquí, bajo mi humilde percepción, quiero aclarar unos cuantos puntos. Para la doctora Barbados, para donar, para encontrar un donante, ¿qué pasos hay que seguir y cómo incentivarlo? ¿Es como una donación de médula ósea o es distinto? Es igual, es igual. Es una biopsia de médula ósea, es una extracción de médula ósea en la pala ilíaca. Es exactamente la misma. A priori, ciudadano sano y nada más. Lo que se hace es una serie de determinaciones habituales, vamos, que no haya hepatitis, que no... Una serie de... Para aprovechar cuando hayan campañas... Un protocolo, vamos. Cuando hayan campañas de donación de médula ósea, aprovechar e informar que existe esta investigación y que también nos viene muy bien a las personas con lupus. Y luego, entendiendo que aún están en estudio, me lo dejó claro la semana pasada, que esto todavía está en estudio y por ello no podemos encontrar esta opción como terapia en nuestros hospitales, pero ante un lupus refractario y grave, sigo sin entenderlo. ¿Por qué entre los colegas médicos no se derivan a esas personas para probar esta terapia con células madre? Porque no es una terapia muy conocida, porque no es una terapia que se ha dado a conocer tanto como, por ejemplo, las CAR-T, que al fin y al cabo, bueno, pues las CAR-T no son ni más ni menos que un supresor de la inmunidad, igual que muchos de los productos que se están investigando. Y porque, al igual que yo me quedo, o sea, al igual que los demás se quedan sorprendidos, o cuando yo voy a algún foro y hablo de esto de stem cell, foros de este tipo, y hablo de esto, todo el mundo me pregunta mucho de cómo esto de cambio de autoinmunidad a tolerancia, pues así me quedo yo también. Es decir, cuando yo veo a mis enfermos en la consulta y los estoy viendo cada 3 meses y no tienen tratamiento y los sigo viendo cada 3 meses, comprenderéis que para mí también es un hallazgo bastante sorprendente. Es decir, es una terapia con muchas posibilidades. También hay que investigar sobre los retos que yo os he dicho ahí, que no están investigados y que hay que hacerlo para que llegue a la mayor parte de los enfermos y sea eficaz. Pero no es una terapia que se conozca. Es verdad que se han hecho ensayos y estudios, ¿y qué pasa? Pues que en muchas de las ocasiones no se obtiene el rendimiento que se quiere obtener, porque los donantes son distintos y no sabemos, y nuestro grupo está seguro que hay una relación entre la eficacia del medicamento, del producto y el donante receptor. Es decir, no hay un rechazo, con todo el tema del rechazo tan tremendo, ¿no? No hay un rechazo
clínico que se vea, pero sí que unos donantes son mejores para un receptor que otros. Eso es cierto. Y eso hay que investigarlo también. La dosis. Es decir, hay muchas cosas. Y luego lo que se infunde son células, son células que no están tratadas, son células nativas, ¿no? Y que no están activadas. Y muy probablemente sea el mejor medicamento aquellas que estén activadas para un determinado momento, ¿vale? Que sean mejores, que sobrevivan más, ¿eh? Porque sabemos que de todas las que introducimos el 10% tienen actividad, pero un 90% van al pulmón y no sabemos si esas luego después vuelven otra vez al torrente circulatorio. Es decir, hay muchas cosas que todavía no hay que estudiar y que, bueno, pues en eso estamos. Vale. Aún así, nosotros tenemos un programa de compasivo, ¿eh? Ya, por eso. Incluyendo al doctor Iván Kusakovic, ante la evidencia ya demostrada, por ejemplo, en la investigación de la doctora Barbado, que lleva años con pacientes en remisión, ante la evidencia o existencia de la investigación que usted nos plantea a nivel génico, ¿por qué cuando hablamos de tratamientos a nivel paciente o en congresos médicos, donde yo he podido estar como representante, siempre hablamos de los fármacos y de las CAR-T, que sigue siendo también una investigación abierta con una remisión de 3 años, como en este caso estamos hablando? ¿Por qué se meten las CAR-T y no se meten estos dos tipos de investigaciones a la hora de plantear tratamientos futuros? Bueno, supongo que porque esto es muy nuevo. Estos artículos son de este año, los 3 que les he presentado. Entonces, claro, pues una cosa es que ya se sepa cómo hacerlo, que se tenga la tecnología para hacerlo, y otra cosa es que el gerente del hospital te lo tenga disponible y que tú se te quite la inercia de utilizar lo que has utilizado desde hace 20 años y que empieces a utilizar otras herramientas, ¿no? Yo creo que eso se tarda un poquitín, pero es una de las cosas que queremos ver, si eso se puede utilizar para predecir. Y luego me ha parecido también algo muy interesante cuando ha explicado que si se hace un análisis de los genes sale la firma del tratamiento que más adecuado puede ser para el paciente. ¿Por qué no se nos hace eso antes de poner un tratamiento? Pero es lo mismo, esto es de este año, vale. El año pasado no se sabía, entonces, claro. Y lo que he puesto para 4 tratamientos será para todos dentro de nada. Pues muy agradecido, si no lo hacemos de verdad, nosotros, a ambas ponencias, porque nos estáis abriendo un universo nuevo para pacientes con lupus. Una cosa solo. El hecho, o sea, la idea de cambio de autoinmunidad a tolerancia es tan nuevo como del 2024. Esa es la realidad. Y cuando lo publiqué, se armó un revuelo tremendo y pues todo el mundo quería, fuera en lo que es el ámbito de las stem cell, que hablara sobre por qué y cómo y por qué yo creía que eso podría ser así, en qué se sustentaba.